El periodo de violencia terrorista que afectó a nuestro país es como una cicatriz en nuestra historia que muchos ciudadanos saben cómo la obtuvieron, mientras que otros no saben cómo apareció. Este es el caso de una gran cantidad de jóvenes, hasta incluso adultos. Teniendo en cuenta dicha situación, la existencia del lugar de la memoria es esencial para conocer o recordar los eventos que causaron la muerte de aproximadamente 70.000 peruanos. La respuesta por parte del gobierno, las Fuerzas Armadas y movimientos ciudadanos y las consecuencias que generaron. En un recorrido por 3 pisos, los asistentes podrán reflexionar sobre lo ocurrido en el país y rechazar las ideologías violentas del Sendero Luminoso y el MRTA, la violación de los derechos humanos y entender el valor de la democracia y el Estado de Derecho. El Museo de la Memoria del Perú, rebautizado luego como Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, es un museo que, construido en la bahía de Miraflores, Lima, tiene como fin exponer la historia de violencia sucedida en el Perú entre los años 1980 y 2000. La primera etapa del proyecto inició en marzo de 2008. La ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania visitó el Perú en el marco de la Quinta Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Durante su estadía, realizó un recorrido por Llanapac para recordar. El impacto que la exposición tuvo en la funcionaria desembocaría en una propuesta formal de apoyo económico del gobierno alemán, orientada a la construcción de un espacio destinado a la conmemoración del periodo de violencia en el Perú y la dignificación de sus víctimas. El 1 de abril de 2009, el gobierno creó una comisión del alto nivel que se encargaría de orientar, organizar, supervisar y gestionar la instauración del proyecto, en el cual se designó como presidente de la CAN a Mario Vargas Llosa. En la segunda etapa del proyecto, iniciado en septiembre de 2010, el pintor Fernando de Saislo fue designado como presidente de la CAM. Durante esta etapa destacaron los esfuerzos de investigación para avanzar en un primer borrador de guión museográfico. El 4 de noviembre de 2010 se puso la primera piedra para la construcción de la infraestructura del LUM, tras haber concluido con los respectivos estudios técnicos. La tercera etapa del proyecto, en diciembre de 2011, Diego García Sayán, exministro de Relaciones Exteriores y entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue designado presidente de la Comisión de Alto Nivel. Se designaron en la misma ocasión nuevos integrantes de la CAN y se reajustaban los objetivos del proyecto, trabajando sobre la necesidad de ir más allá de los hechos de violencia del periodo entre 1980 y 2000 y con el propósito de enfatizar los valores de la tolerancia y la inclusión. Se decidió ampliar la denominación del proyecto al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Este cambio recalcó el rol del LUM en el presente, a consolidarse como una institución que contribuya a romper con la persistencia de ciclos de violencia y exclusión en el país. Después de un amplio proceso de discusiones y consultas que se llevó a cabo a lo largo de los años posteriores, ya el 30 de marzo del año 2015, la última versión del guión museográfico de la exposición permanente fue aprobada por la Comisión de Alto Nivel. El 17 de diciembre de 2015, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social realizó la apertura de su muestra permanente. Narrativa testimonial, textos, proyecciones, fotografías, videos, infografías e instalaciones de arte son algunos de los formatos que sirven para relatar lo que vivió el país durante el conflicto armado interno.
En el primer piso del lugar de la memoria se encuentra la muestra orientada a los jóvenes universitarios que pasaban lo peor debido a la crisis. Cabe recalcar que los orígenes de Sendero Luminoso se iniciaron en el ámbito universitario. Abimael Guzmán dictaba clases de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en el departamento de Ayacucho, donde incitó a muchos jóvenes a iniciarse en la violencia. Los reclutaba junto con la promesa de una sociedad nueva y limpia, pues lo que buscaban estos grupos era un cambio en la población, pero con una ideología izquierdista radical. En cambio, en la actualidad, se busca igualdad y justicia, pero de la mano con la democracia. Es así como el Sendero Luminoso implantó técnicas de coacción y pánico para poder captar a los universitarios. Así como este último y el MRTA se infiltraron en las universidades para utilizarlas como centros de adoctrinamiento intenso y propaganda para alimentar sus fines criminales. Desafortunadamente, en muchas de ellas, por la debilidad y dejadez de sus autoridades, las maniáticas ideas de estas organizaciones ganaron varios adeptos entre los jóvenes y se expandieron como un cáncer que afectó gravemente la enseñanza y el desarrollo de los centros superiores. El pueblo Xaninca está ubicado en la región amazónica de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco. El Sendero Luminoso controló el acceso a la zona y mantuvo a sus habitantes en cautiverio. Las familias se dividieron, las mujeres fueron esclavizadas y los niños forzados a tomar las armas. Se calcula que más de 6.000 xanincas fueron asesinados y más de 10.000 obligados a huir. A causa de ello, muchas comunidades desaparecieron. En 1989, el MRTA también fue responsable de la desaparición de Alejandro Calderón, presidente de una federación que reunía a las 52 comunidades del Valle Pichis. Por ello, y ante la necesidad de defenderse, la población formó el llamado Ejército Xaninca, que logró expulsar a ambos grupos de la zona. Se calcula que estuvo integrado por alrededor de 2.000 personas. En la actualidad, los xanincas viven en un territorio afectado por el narcotráfico y remanentes del Sendero Luminoso. Se trata de una población históricamente excluida, que hoy lucha por la conservación de sus tierras como parte de sus derechos ciudadanos.
La violencia sexual fue un crimen recurrente durante todo el periodo. Esta incluye la esclavitud, la violación, la prostitución obligada, entre otros. El 98% de las víctimas fueron mujeres del sector rural, andino y amazónico, mientras que las violaciones sexuales son, en su mayoría, atribuidas a los agentes del Estado. Muchos testimonios afirman que los senderistas también impusieron la servidumbre sexual y el aborto forzado. A pesar de la gravedad de estos casos, la falta de sanción y la impunidad se mantiene en el Perú. Las diferencias sociales que existen en el país perjudican más a las mujeres que a los hombres. Actualmente sigue pendiente la judicialización de los casos de esterilización forzada sufrida por miles de mujeres entre 1996 y 2000. Hoy, el Perú ocupa el tercer puesto a nivel mundial en violaciones sexuales a mujeres entre 15 y 48 años, y casi la mitad de casos no se denuncian. El lugar de la memoria no busca ser un lugar de certezas, o mucho menos de la verdad oficial en la representación del pasado, pues no es posible coincidir el pasado de la violencia en una memoria única, y porque nadie puede pretender ser la encarnación de la verdad. Lo que se busca desde el LUM es promover y aprender de estas memorias para crear nuevas formas de convivencia en el presente. Este museo es, de una forma muy particular, una invitación a una reflexión exigente sobre los viejos defectos de nuestro Estado, nuestra sociedad y nuestra cultura, y una demanda de restauración de valores perdidos. Dentro de esos valores se encuentra, desde luego, el humanitarismo, la integridad física, la dignidad de cada uno de nuestros compatriotas y el respeto y reconocimiento que tenemos hacia la memoria de aquellos 70.000 víctimas en aquellos años. Por eso, el mensaje que el LUM quiere dar al país sigue vigente y se renueva. Todavía necesitamos aprender del pasado.